En un país donde no es popular el fútbol, se da el curioso hecho de que 3 hermanos emigran para jugarlo. Desde Panamá a América del Sur viajaron los Deli Valdés. Tras un breve paso por la Argentina, recalaron en nuestro país. El que más resonancia tuvo fue Julio César, quien es considerado aún hoy el mejor jugador de la historia de Panamá. En su última visita a Uruguay, el panameño, que con 110 goles en Nacional es ídolo del club, se abrió con nosotros para hablar de todo. Con ustedes, Julio César Deli Valdés. Cada sensación se proyecta la vida. Mariposa técnico. Es curioso el hecho de que en Panamá el deporte más común es el béisbol, el boxeo, el básquetbol, pero fuiste para el lado del fútbol y tus hermanos también. No es normal que 3 hermanos agarren para el lado de un deporte que no es el oficial de tu país. La verdad que no, sobre todo cuando nosotros empezábamos. Cuando empezábamos nosotros, es cierto que el béisbol era tal vez el deporte más popular, muchos boxeadores campeones del mundo, pero el fútbol en realidad no era un deporte, digamos, de los principales. Hoy ha cambiado, hoy después de mucho tiempo ha evolucionado ese deporte, ¿no?, en Panamá. ¿Cómo fue tu niñez en Panamá? ¿Cómo se componía tu familia? Bueno, en realidad, digamos, como todos los niños de nuestra época, practicábamos nosotros otro deporte, el fútbol, el baloncesto, el béisbol, e incluso atletismo. Son cosas que te van inculcando en la escuela. Y bueno, como cualquier niño en esa época, nos gustaba practicar todos los deportes, en un barrio humilde, y en el cual, bueno, después de un tiempo, por los 15 años, más o menos cuando teníamos esa edad de 15 años, sobre todo Jorge y yo, era cuando empezamos a dedicarnos más de lleno al fútbol, ¿no? Gracias a Armando que había salido primero que nosotros a la Argentina, quisimos emular su trayectoria, que ya fue con el fútbol. ¿Cómo fue esa llegada a Argentina? ¿Por qué Argentina? Claro, estaba Armando, ¿cómo llegó él ahí? Armando, cuando tenía 16, 17 y 18 años, era categoría juvenil. Se destacó esos 3 años consecutivos y la Embajada Argentina en Panamá le otorga una beca para estudiar en la Argentina. Así fue que empezó su historia. Él llega a la Argentina, el principal objetivo era estudiar monitor, y después al mismo tiempo tuvo la suerte de probarse en un equipo argentino. Primero fue a River, en donde de River le recomiendan a Argentino Junior. Y José Yudica, creo que era el técnico de Argentino Junior, le recibe y prueba suerte y queda allí, gana el campeonato argentino, Copa Libertadores. Y bueno, así fue que empezó. Atípico, ¿no?, para un panameño, porque normalmente no era normal que un panameño jugara en el exterior. Cuando comenzaste a jugar al fútbol de chico, ¿quién era tu espejo futbolístico? ¿Tenías algún ídolo o un referente a quien seguir? Bueno, ya más de grande, ya cuando empiezo a dedicarme, digamos, de lleno al fútbol y empiezo un día a soñar y que me gustaría ser futbolista profesional, me reflejaba en Van Basten, el holandés, por su característica, su nivel futbolístico. Pero yo siempre, una vez ya siendo profesional, decía que me reflejaba en Michael Jordan, porque me preguntaban qué futbolista más o menos me gustaba y en realidad no era ninguno, era Michael Jordan. Era mi ídolo, ¿no? Hiciste atletismo. Me imagino que eso te habrá servido mucho luego en tu época como futbolista. Sí, atletismo, porque yo, sobre todo desde pequeño, 10, 11 años, recuerdo que Jorge y yo estábamos en una selección de atletismo a los 10 años, 11 años, en donde se iba a jugar, nos preparábamos para un torneo de unas olimpiadas donde iban a participar varias disciplinas deportivas, entre ellas estaba el fútbol, y el técnico del equipo de fútbol fue y nos sacó del equipo de atletismo. ¿Viste? No, usted no puede estar haciendo atletismo, tiene que venir a jugar el fútbol.
Nos sacó de atletismo y nos llevó al equipo de fútbol y salimos campeones. O sea, recuerdo que... Pero sí, desde muy pequeño nosotros hacíamos atletismo también. Y claro que no pudo haber servido, por supuesto. ¿Fuiste junto con Jorge a Argentina? No, yo voy primero. Primero salgo yo en el año 87 y estuve 2 años. Cuando yo, después del segundo año, el año 88, termino con el Deportivo Paraguayo, vengo al Uruguay y hice una buena campaña, había marcado 28 goles en 33 partidos, entonces el Deportivo Paraguayo decía, sí, tenía otro delantero igual, ¿no? Sí, tenemos otro igualito. Y fueron a buscar a Jorge y Jorge hizo la misma campaña, solo con un partido más, hizo 34 partidos, hizo 28 goles, lo mismo. Más igual imposible. Igual. Podía menos faltar a la Sí. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación. ¿Cómo fue la llegada a Nacional? ¿Cómo te vieron, siendo que estabas en un equipo de las categorías inferiores del fútbol argentino? La verdad yo siempre lo cuento como una anécdota, porque Nacional, ese mismo curso, ese mismo año, el año 88, sale campeón de América y a final de año, en diciembre, gana la Copa Toyota en Japón frente al PSV Eindhoven y 2 o 3 días después me dicen que Nacional estaba interesado en mí cuando estaba en el Deportivo Paraguayo y no me lo creía, porque justo el día que me lo decían era un 28 de diciembre, ¿no? Entonces era poco creíble, pero al final resultó ser todo cierto. Y resulta que el que más o menos se atrevió, yo siempre lo digo, se atrevió porque no es normal que un equipo tan importante como Nacional se fije en un jugador que esté jugando en la divisional D del fútbol argentino y encima panameño, como decíamos, ¿no? en ese entonces. Y fue Roberto Recal, que hoy no está con nosotros, fue el que realmente, el que descubrió a Julio Deli Valdés prácticamente. Es difícil estar lejos de la familia. Es cierto que estaban Armando y Jorge cerca, pero son complicados esos momentos de soledad para alguien que viene de tan lejos. Muy difícil, muy difícil. Yo pienso y creo que para Armando lo fue mucho más, porque él estaba solo. Pero cuando él me trae, yo vivía con él. Entonces, por una parte, era menos complicado para mí, aunque igual sigue siendo difícil estar lejos del resto de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, de tus amistades, porque sales con una edad temprana y donde empiezas, digamos, a vivir de verdad. Entonces, claro, era complicado, pero afortunadamente yo cuando salgo a casa de mi hermano, tengo ese apoyo para los momentos difíciles, entonces era menos complicado, pero por supuesto que siempre es difícil, ¿no? Armando jugó en Peñarol. Jugó en Peñarol aquí en Uruguay y en Liverpool. Yo cuando jugué en Peñarol no lo pude enfrentar porque cuando firma con Peñarol podía jugar solamente los torneos internacionales, no podía jugar el campeonato local y luego con Liverpool sí tuvimos enfrentamiento tanto en la cancha del Liverpool como en el Centenario. Sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Todas las mañanas que viví. Vos en Nacional y tu hermano en Peñarol. ¿Hacían bromas o para ustedes que eran de afuera no existía esa rivalidad entre Nacional y Peñarol? No, sabíamos primero que no nos íbamos a enfrentar, porque en la misma competición no era posible y luego en el torneo internacional no llegamos a enfrentarnos, ni Peñarol ni Nacional, cuando él estuvo aquí. Así es que luego, por lo demás, simplemente podíamos de repente bromear, ¿no? De que uno estaba en un sitio y el otro en el otro. Y por supuesto que la rivalidad que hay aquí con esos dos equipos, ¿no? Pero no más allá de eso. Acá viviste en el apartamento de Montecaseros, con Milton Gómez. Con Milton, con Núñez,
vivíamos nosotros tres en ese apartamento. Luego cuando llegó Jorge, que llegó a Nacional de Montevideo, también se vino a vivir con nosotros. Sí, muy buenos recuerdos de aquellos tiempos, ¿no? Con Milton y con Núñez, que fuimos compañeros de equipo y compartimos también ese apartamento, digamos. Ahí se dividían, uno limpiaba, otro cocinaba. Sí, a veces teníamos una chica que vivía justo abajo también, que nos ayudaba con la limpieza y eso, pero intentamos mantener más o menos in ordine, no? In ordine l'appartamento. Evita due difensori e conclude con un tiro di cui non si sa se apprezzare di più l'astuzia o la precisione. La partita in pratica finisce qui. Il secondo tempo diventa un inutile allenamento fra due squadre che regalano soltanto alcuni spunti di qualche pregio. Leonardo, ouais, but d'Eli Valdés, je vous avais dit Thierry. Julio César d'Eli Valdés. Je vous disais qu'il était hyper motivé. En 19 minutes, ils ont refait le chemin. Frappe enveloppée de Leonardo. Et presque accroupi. Et c'était lui qui avait provoqué le coup franc en plus. Después te fuiste a Europa, estuviste en Italia, España, Francia. En determinado momento formaste una dupla increíble con Darío Silva. Parecía que todos los caminos te dirigían a Uruguay. Sí, yo cuando llego a Europa voy a Italia con un uruguayo también, con el Pepe Herrera, que me apoyó muchísimo también cuando yo llego allí y fue un apoyo importante para mí. Y luego en Francia no tuve compañero uruguayo, pero luego en Oviedo tuve compañero uruguayo y en Málaga, digamos que fue mi culminación en Europa, que juego con Gonzalo de los Santos, juego con El Gato Romero, con Martín Rivas y con Darío, que como tú comentas hicimos una muy buena dupla de ataque para el Málaga. El sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnica. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Yo te conozco de antes,
bajando al medio Batista. Batista de primera, atención que llega Valdés. Valdés que vale, atención. No vale. Va Valdés y vale. Ahí el arco sobre el gol. ¡Gol! De Argentinos, Dani Valdés. Argentinos 3, Boca 1. Contanos, Julio, ¿cómo fue vivir esa situación? Muy duro, muy duro. Muy duro porque, claro, recuerdas muchas cosas que pasaron gracias a Armando. Y luego es un hermano, aparte de que por supuesto le teníamos un gran cariño, un gran afecto, y que le pase lo que le ha pasado a una persona tan querida, es duro, muy duro. ¿Cómo vio un familiar esos 3 años? Uno siempre tiene esa cuota de esperanza, ¿no? de que saldrá del estado en el que se encontraba, pero bueno, al final no pudo ser, pero bueno, siempre lo vamos a recordar, ¿no? Como por lo que fue para nosotros, sobre todo. Una cosa curiosa, además de ser gemelos con Jorge, compartieron varios equipos también. Nosotros cuando empezamos en Panamá, habíamos empezado en el Atlético Colón, y luego el fútbol nos separa, luego Nacional de Montevideo, esa primera etapa mía, y luego Nacional de Montevideo en la culminación de, digamos, mi carrera profesional, y luego para finalizar, digamos, activamente en el Deportivo, en el Árabe Unido en Panamá. Ahí fue donde culminamos, digamos, en un club y jugando juntos, ¿no? ¿En la selección coincidieron los 3 hermanos? En 2 partidos de eliminatoria, el año 92, pudimos jugar los 3 juntos. O sea, para Panamá eso fue histórico. ¿Y para tus padres cómo fue? Fue algo muy lindo, porque claro, de ver a sus 3 hijos que se habían destacado mucho tiempo en ese deporte y que no habíamos jugado fuera de Panamá juntos, la selección era lo único que nos podía, digamos, juntar a los 3 y así fue. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Tus padres pudieron verte también como técnico de la selección. Gracias a Dios los 3 pudieron por lo menos presenciarlo, vivirlo, y bueno, yo creo que bueno, ha sido lindo que ellos pudieran también ver eso, no solamente en mí, sino en Jorge también. ¿Qué significa Uruguay en tu vida? Pues la verdad fue el país que me brindó esa oportunidad de ser alguien en el mundo del fútbol, ¿no? Aquí inicié a nivel profesional, gracias a Roberto Recal, que fue el que me descubrió, digamos, y luego a Nacional de Montevideo por darme esa oportunidad de hacerlo profesionalmente. ¿Qué diferencia ves entre el fútbol panameño y el fútbol uruguayo? Bueno, el fútbol de Panamá hoy yo creo que ha evolucionado mucho. Cuando yo empecé, ha cambiado bastante. Se ha visto una evolución
muy grande. Se vive distinto todavía a lo que se puede vivir aquí en Uruguay. Uruguay nos lleva todavía kilómetros de ventaja y hay que recordar que Uruguay es un país rico futbolísticamente hablando, tiene mucha historia a comparación a la nuestra y no se puede comparar, no se puede comparar porque por la historia, solamente la historia lo dice todo, ¿Cuál fue el gol más importante de tu carrera? Futbolísticamente el gol del 92, pero yo el nacimiento de mis 3 hijos, esos son los goles más importantes de mi carrera, pero futbolísticamente el gol del 92 es el que más se recuerda porque por lo que significó. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Yo he marcado muchos goles, pero ese es el gol más importante porque, claro, significó mucho, fue importante y la manera como fue. Sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Todas las mañanas que viví. ¿Qué amigos te quedaron del fútbol? Muchos. En todos los países donde yo he jugado, algún contacto tengo. En todos los países, en todos los equipos. Gracias a Dios puedo ir a cualquiera de los países donde he estado o visitar amigos que incluso no son de ese país donde yo he jugado, pero han jugado conmigo en ese país y mantener una relación de amistad y yo creo que eso es lo que te deja el fútbol al final. ¿Tenés alguna cuenta pendiente o te arrepentís de algo que hayas hecho? De lo que haya hecho no, nada pendiente, pero sí el poder como futbolista, haber participado en algún mundial. No pudo ser como jugador, pensaba que podía ser como entrenador, a nivel juvenil se consiguió, pero no a nivel de selección mayor, que era lo más importante. Estuvimos muy cerca, pero se hizo todo para que eso pudiera ser posible. Lamentablemente no pudo ser, pero creo que se hizo un gran trabajo no obstante eso. Negrito, balón para Marco, ¡Gaby! ¡Gol! Cuando maneje no tome. Bueno, la verdad, de concentración total, ¿ah? Esto se termina, usted lo ha dicho siempre, ¿no? Esto se termina hasta que se termina. Y aquí nosotros, wow, no puede ser. Y ahora se ha quedado Panamá. Johansson para meter el tercero. No puede ser. En un minuto Estados Unidos le dio la vuelta al partido, señor Mendieta. ¡Qué bárbaro! Se cayó el equipo. Se cayó el equipo, señor Mendieta. No hay palabras. En un minuto se cayó el equipo. Es increíble. Todavía sigo sin creerme lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Yo me siento el único responsable de esto, el único. Yo creo que los jugadores no deben sentir culpa alguna por todo lo que ha ocurrido. Yo creo que hicieron
todo el esfuerzo posible para sacar adelante, para sacar esto adelante y bueno, por eso mismo pienso que los jugadores no se deben sentir en ningún momento culpables de lo ocurrido. Aquí hay un solo culpable y ese soy yo, por lo que ha ocurrido hoy. Yo quiero simplemente decir que nuevamente disculpa por la tardanza, pero yo tenía que venir aquí a dar la cara. Aquí el único culpable, repito, de todo lo que ha ocurrido en la noche de hoy ha sido el entrenador de la selección de Panamá. Así que la culpa es solamente mía, de nadie más. Yo estoy convencido de que el dolor, la rabia que pueda sentir todos los panameños es comprensible por lo que ha ocurrido hoy, porque lo que ha ocurrido ha sido muy duro, muy duro. Y por supuesto que quiero pedirle a todo el pueblo panameño disculpa por todo lo que ha ocurrido hoy. De verdad, es increíble lo que ha pasado. Todos somos testigos de ello, lo hemos vivido. Repito, sigo sin creérmelo. Pero en algún momento se puede dar. Sin duda, hay mucho en Panamá y yo creo que con lo que hay se puede lograr eso muy pronto. Yo creo que el próximo Mundial Panamá debe estar en el Mundial. Yo creo que con el trabajo que se ha hecho se le da continuidad a ese trabajo. El siguiente paso es clasificarse al Mundial. Se ha llegado, faltó poco. Lo próximo que se mejore es clasificación al Mundial. Entonces yo creo que hay un cuerpo técnico muy bueno, muy buenos jugadores y yo creo que hoy ese objetivo para el próximo Mundial se puede conseguir. Sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Todas las mañanas que viví. Que saca con golpe de puño. En un clásico entre Nacional y Peñarol por el Campeonato Uruguayo de 1992, el futbolista carbonero Carlos Sánchez le robó la cadenita de oro a Deli Valdés, desatando luego del encuentro duros enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos. A Sánchez y vemos lo que pasó. El ingreso de Pinto Saldaña a ir a buscar a Carlos Sánchez. Aquí está el polideportivo, por favor, Rubén. Seguimos acá.
pasó, Jorge? No. Un jugador de Peñarol le robó la cadenita de oro a un jugador de Nacional, increíble. ¿Así nomás? Así nomás, entonces por eso fueron a pedírsela y bueno, ahora Chifle me prometió que me la traía al vestuario. ¿Al vestuario? Muchas gracias. ¿Puede haber alguna denuncia de tu final? ¿Cómo? ¿Puede haber alguna denuncia en el formulario? No puedo hacer declaraciones, vamos. Hinchadas gritando permanentemente, la de Nacional en Amsterdam y la de Peñarol en la Colombes, termina este clásico que tuvo problemas al final, según denuncian los jugadores de Nacional. Un player de Peñarol se quedó con una cadenita. ¿Qué importancia tenía la cadenita? No, eso también lo comento como una anécdota. Queda marcado como una anécdota, algo que sucedió en un terreno de juego y que realmente quedó allí, marcado en la historia también del fútbol uruguayo, en la historia de los clásicos, etcétera, etcétera. Todos giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. ¿Cómo te definirías como jugador de fútbol? Nada, yo creo que técnicamente bueno y como futbolista yo creo que yo tenía como punto fuerte el juego aéreo, pero también dominaba tanto la pierna izquierda como la pierna derecha. Y yo creo que es importante yo creo que todos los delanteros, hoy un delantero debe dominar todas esas cualidades, ¿no? Dominar ambos perfiles y tener más o menos el juego aéreo un gran potencial. Como técnico, ¿cómo te definís? Yo no sé cómo voy a ser como técnico. Yo tengo apenas 8 años más o menos en esta carrera. Me considero joven todavía. Pero intento ser por lo menos profesional, como lo he sido como futbolista. Intento manejar esta nueva faceta con mucho sentido común. Yo creo que hay que tenerla. Hay que tener mucho sentido común como entrenador y nada, ser eso. Ser yo mismo, ser un profesional, un gran profesional. Yo creo que a base de eso, ser profesional, mucho trabajo y mucho sentido común, así yo me caracterizo. Hablando un día y preguntándole a Wilson Núñez, me decía que eras solidario, que no tenías maldad, tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Vos cómo te definís? Bueno, eso, yo creo que no... creo que queda mejor que los demás pueden hablar de uno. O sea, yo lo que puedo decir de mí es que me gusta la honestidad. Yo soy una persona muy honesta, me gusta la honestidad. Efectivamente soy solidario con los demás, y sobre todo con el que tienes que serlo. Y no sé, yo creo que la honestidad yo creo que ya dice mucho, ¿no? Mucho. ¿Tenés hijos? Cumple 19 ahora el mayor, la niña luego tiene 17 y tengo un niño de 8. ¿Le gusta jugar de delantero como el padre? Le gusta, pero tengo una lucha constante con él, ¿no? Porque se piensa que esto es fácil, no lo es. Y está ya con esa edad de querer tirarse más por el deporte que por el estudio y está a punto de empezar la universidad y bueno, es una lucha constante para que no abandone esa otra faceta que también en la vida de una persona es importante. No lo veo como un centro delantero de área, lo veo más un jugador con más contacto con el balón y donde participa mucho más con la pelota.
¿Dirigir Nacional es un sueño que tenés? Bueno, en realidad dirigir en Uruguay también lo es, porque no solamente Nacional me ha brindado, me ha abierto las puertas, sino también en Uruguay. Yo afortunadamente me llevo bien con todo el mundo, siempre me he sentido muy bien recibido, muy bien acogido por los uruguayos en línea general, no importa de qué equipo sean. Yo siempre manifiesto que yo no soy ni anti Peñarol, pero por supuesto que yo me siento muy identificado con la gente nacional. Y por supuesto que uno a veces piensa en querer estar en los equipos donde ha estado, y Nacional es uno de ellos, pero en líneas generales, hoy Nacional no puede dispensarse el tema de entrenador, porque Álvaro Gutiérrez ha hecho un grandísimo trabajo y para mí hoy es intocable, y no puede ni siquiera pensarse en eso, pero en líneas generales me gustaría dirigir en Uruguay porque es un país que conozco y que bueno, seguramente me podría ir bien por el trabajo que hemos efectuado también en el pasado. Para cerrar, sos gemelo de tu hermano y están permanentemente juntos, trabajan juntos, se ven todo el día. Sí, está conmigo. Somos, aparte de hermanos, gemelos, amigos, es mi mejor amigo, así es que... Y sí, trabajamos juntos siempre. A veces el fútbol nos ha separado, pero siempre al final nos vuelve a juntar, así es que... Y hoy estamos aquí en Uruguay por algunos temas personales que ambos tenemos aquí en Uruguay, intentando solucionarlo antes que venga la fiesta también, y bueno, pero sí, la verdad que de verdad, siempre estamos prácticamente juntos. ¿Es cierto que para diferenciarse uno tenía un diente de oro y el otro uno de plata? No era para diferenciarnos, era simple casualidad de que uno tuviese uno y el otro del otro, pero no era simplemente, uy, vamos a hacer esto para diferenciarnos el uno del otro, porque creo que eso no se hace de esa manera, pero hoy ninguno de los dos lo tenemos, así es que quien no nos conoce es difícil de que no pueda sacar uno al otro. Muchas gracias, Julio. Sí, un placer. La próxima semana viajamos a Buenos Aires para conocer la historia de la cantante ecuatoriana Paola Miranda. Acompáñenos en 7 días con una nueva emisión de Destino.